Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Crece la controversia en Colombia sobre los mínimos de justicia que deben tener los acuerdos de paz que negocian en La Habana, Cuba, el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Sanciones diferentes a la cárcel o dar un significado diferente al encarcelamiento para evadir la aplicación efectiva de la pena. Potencialmente activa la competencia de la Corte Penal Internacional. Para ser claro, una catedral no se puede entender como una cárcel. Es simple. Como diría Perogrullo, una cárcel es una cárcel. Es perfectamente compatible con la Corte Penal Internacional el hecho de que se consagren penas alternativas para graves violaciones a los derechos humanos distintos a la pena privativa efectiva de la libertad. El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, James Stewart, visitó Colombia y habló sobre la justicia transicional y el papel que juega el alto tribunal. La creación de la CPI respondió a una necesidad. La necesidad era evitar que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra quedasen sin castigo. Esto es, poner fin a la impunidad. Su visita a Colombia tiene lugar en momentos en que crece la controversia ante la posibilidad de que responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad no paguen ni un solo día de cárcel tras un eventual acuerdo de paz. Suspender la ejecución de la pena para las personas más responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad implicaría sustraer a las personas de que se tratase de su responsabilidad penal. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 están los protagonistas de la noticia. Desde Washington, el fiscal general de Colombia, Luis Eduardo Montealegre. Desde Buenos Aires, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. Y desde Bogotá, el excandidato a la vicepresidencia de Colombia y exconstituyente, Carlos Holmes Trujillo. Analizan los alcances y el impacto que generan en las negociaciones de paz las contundentes declaraciones hechas por el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, James Stewart, durante su última visita a Colombia. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Las declaraciones entregadas por el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, James Stewart, quien visitó Colombia para explicar por primera vez en un foro público la posición del Alto Tribunal Internacional frente a la justicia transicional y la posibilidad de que los máximos responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad en Colombia reciban penas alternativas o beneficios de reducción o suspensión de sus sentencias. La noticia. Este pronunciamiento es conocido en momentos en que el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC completan 30 meses dialogando en La Habana, Cuba, donde buscan un acuerdo de paz. El punto clave de esta noticia. El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional recordó al Estado colombiano los compromisos que tiene y aseguró que el enjuiciamiento efectivo de crímenes contribuye a su prevención. Stewart también enfatizó en que la justicia es parte integral de la solución de conflictos y advirtió que las medidas que Colombia adopte dentro de un eventual acuerdo de paz deben promover los objetivos del Estatuto de Roma. Las medidas de justicia transicional tienen alcances amplios, pero pueden y deben estar en conformidad con los objetivos del Estatuto de Roma. Esta es una de las principales conclusiones a las que llegó el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, James Stewart, durante un foro celebrado en Bogotá, la capital colombiana.
El Estatuto de Roma fue el que dio vida a la Corte Penal Internacional en 1998, institución judicial que busca asegurar que los crímenes más graves no queden impunes y que entra a operar en un estado parte cuando éste incumple su responsabilidad primaria de investigarlos y enjuiciarlos. La competencia de la CPI abarca el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. A la luz del alcance global de la competencia de la CPI, de las disposiciones jurídicas que regulan su funcionamiento y de las limitaciones prácticas y logísticas que enfrenta, la Fiscalía ha adoptado una política de investigar y enjuiciar a los más responsables por los crímenes más graves. El marco jurídico para la paz, que para el gobierno colombiano es la hoja de ruta para la aplicación de la justicia transicional en una eventual era de posconflicto, abarca las posibilidades de reducir las penas, suspender su ejecución o imponer penas alternativas. ¿Serían esas condenas compatibles con las disposiciones del Estatuto de Roma en materia de complementariedad? Si bien el Estatuto de Roma contiene disposiciones relativas a las penas en los procesos ante la CPI, no prescribe un tipo de duración específicos de las condenas que los estados deben imponer por crímenes de la CPI. En materia de penas, los estados tienen amplia discrecionalidad. El vicefiscal de la CPI aseguró que las sanciones penales efectivas pueden adoptar distintas formas, pero dijo que las mismas deben satisfacer objetivos vinculados a la pena, como la condena pública de la conducta criminal y el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas. Suspensión de la pena. Esta opción implica que las personas condenadas no cumplirían efectivamente ningún tipo de pena. Ante una posible suspensión de la ejecución de la pena a los máximos responsables de delitos graves, esto fue lo que dijo el vicefiscal Stewart. Suspender la ejecución de la pena para las personas más responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad implicaría sustraer a las personas de que se tratase de su responsabilidad penal. También podría sugerir que los procedimientos fueron sustanciados de forma incompatible con la intención de hacer comparecer a las personas ante la justicia. Reducción de las sentencias. Frente a esta alternativa, Stewart aclaró que la compatibilidad de una reducción de la pena con los principios del Estatuto de Roma dependerá de las circunstancias particulares del caso. Estas circunstancias podrían incluir medidas de justicia transicional diseñadas para terminar con el conflicto armado, por ejemplo, al exigir al condenado que cumpla determinadas condiciones como un reconocimiento de su responsabilidad penal, la desmovilización y el desarme, garantía de no repetir la conducta, la participación plena en el proceso de establecimiento de la verdad respecto de los crímenes graves, una posible prohibición temporal de tomar parte en los asuntos públicos, entre otras. Sentencias alternativas. Esta categoría, explicó el mismo vicefiscal de la CPI, comprende una amplia gama de penas privativas de libertad, así como sanciones no privativas de la libertad que acarrean distintos niveles de restricción de la libertad, de supervisión y de obligaciones. En última instancia, la pregunta será si, en el contexto de un proceso de justicia transicional, las penas alternativas cumplen adecuadamente los objetivos de las sentencias por los crímenes más graves. La respuesta a esa pregunta dependerá del tipo de sanciones que se contemplen y de sopesarlas con la gravedad de los crímenes y el rol y la responsabilidad de la persona condenada por su comisión.